Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ha recuperado su libertad y ahora rompe su silencio hablando en una nueva entrevista sobre su vida junto al líder del cártel de Sinaloa. Sus declaraciones han sacudido al mundo, generando polémica y preguntas sobre su conexión con el crimen organizado. ¿Cómo ha reaccionado El Chapo desde prisión? Quédate hasta el final para descubrir la impactante respuesta. Lo que reveló cambiará todo. Emma Coronel Aispuro, conocida como la Reina del Chapo, volvió al ojo público apenas un año después de su liberación en septiembre de 2023. La esposa del famoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán sorprendió al romper su silencio en una entrevista exclusiva con Elle Dot con Coma, donde habló abiertamente de su infancia, su relación con el líder del cártel de Sinaloa y algunos de los momentos más arriesgados que compartieron. Emma, quien fue condenada en 2021 por tráfico de drogas y lavado de dinero, cumplió alrededor de 2 años y medio en prisión. Pero su caída comenzó el 22 de febrero de 2021, cuando fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia. Este arresto fue el resultado de una investigación de años por parte de las autoridades estadounidenses, quienes recolectaron pruebas en secreto sobre su participación activa en las operaciones del cártel de Sinaloa. Entre las acusaciones en su contra se encontraba la conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana hacia Estados Unidos, así como su supuesto rol en la fuga de El Chapo de la prisión de máxima seguridad del Altiplano en 2015. La noticia de su arresto generó una gran conmoción, tanto en el submundo criminal como en los medios de comunicación. Emma, conocida por su imagen glamurosa y su relación con uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, se enfrentaba ahora a un proceso judicial que prometía exponer los secretos de su vida al público. El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un comunicado detallando los cargos, subrayando su papel en las actividades delictivas del cártel y su lealtad hacia Guzmán, lo que añadió un nuevo nivel de interés al caso. Tras su detención, Emma fue recluida en un centro de detención federal mientras se llevaba a cabo su juicio. En junio de 2021, decidió declararse culpable de los cargos, aceptando su responsabilidad ante un tribunal federal en Washington. Durante el proceso, su equipo de defensa intentó proyectarla como una esposa devota que había sido atrapada en el mundo del crimen organizado por amor y lealtad hacia su esposo. Argumentaron que su implicación en las operaciones del cártel había sido mínima y que sus acciones no habían sido más que el reflejo de su vínculo emocional con Guzmán. Finalmente, en noviembre de 2021, Emma fue sentenciada a 3 años de prisión federal. El juez tomó en cuenta su cooperación con las autoridades y su disposición a asumir la responsabilidad, lo que le permitió recibir una condena menor en comparación con la posible cadena perpetua que enfrentaba. Su liberación en 2023 marcó el fin de este capítulo en su vida, pero también el comienzo de nuevas especulaciones sobre su futuro. Emma Coronel nunca estuvo lejos del peligroso mundo del narcotráfico. Desde pequeña, creció rodeada de ese ambiente. Su padre, Inés Coronel Barrera, era un narcotraficante asociado con Guzmán, y se dice que uno de sus hermanos trabajaba como piloto para el líder del cártel. Además, su tío, Ignacio Nacho Coronel, fue uno de los principales lugartenientes del cártel de Sinaloa. Estas conexiones familiares moldearon su destino, llevándola a una vida llena de riesgos y secretos que, con su liberación, parecen haber quedado a la vista del público. Desde muy joven, la belleza y el carisma de Emma Coronel Aispuro no pasaban desapercibidos. Con un rostro que destacaba en su comunidad, solía participar y ganar concursos de belleza locales, consolidándose como una figura llamativa y admirada. Fue en uno de estos eventos donde su destino cambió para siempre. Joaquín El Chapo Guzmán, líder del temido cártel de Sinaloa, la conoció y quedó cautivado. La diferencia de edad entre ambos no fue un obstáculo para que floreciera una relación que pronto se tornaría decisiva en sus vidas. El romance culminó en una boda que, según Emma, fue un evento pequeño e íntimo. En una entrevista en 2016, desmintió los rumores de que la ceremonia había contado con la presencia de políticos de alto rango y descrito como extravagante. «Solo estuvo mi familia y la gente del rancho donde nos casamos. Nunca lo vi con políticos», afirmó. Sin embargo, detrás de esta imagen aparentemente sencilla, se encontraba el inicio de una conexión mucho más profunda con el mundo del narcotráfico.
Aunque Emma sostiene que desconocía inicialmente el alcance de las operaciones de su esposo, los fiscales aseguran que no tardó en involucrarse activamente. Después de la boda, su rol en el cártel de Sinaloa creció rápidamente, desempeñando funciones clave que iban mucho más allá del apoyo emocional. Entre 2012 y 2014, mientras Guzmán permanecía en la clandestinidad, Emma se convirtió en un enlace esencial, transmitiendo mensajes que permitieron al cártel continuar con sus actividades sin interrupciones. El arresto de Guzmán en 2014 representó un desafío monumental para la organización criminal, pero no marcó el fin de su liderazgo. Emma Coronel asumió un papel aún más activo, actuando como el puente entre Guzmán, encarcelado, y sus lugartenientes. Sus visitas frecuentes a prisión, lejos de ser simples gestos de lealtad conyugal, eran esenciales para garantizar que las órdenes de Guzmán llegaran a sus subordinados. Estas instrucciones abarcaban desde la logística de envíos de drogas hasta transacciones financieras, decisiones estratégicas y planificación operativa. Uno de los episodios más notorios que se le atribuyen es su presunta participación en la fuga de Guzmán de la prisión del Altiplano en 2015, un escape que dejó al mundo atónito. Según los fiscales, Emma jugó un papel crucial en la coordinación del plan, asegurando que cada detalle fuera ejecutado con precisión. Desde la construcción del famoso túnel hasta la movilización de recursos, su implicación demostró su importancia dentro de la estructura del cártel. Emma Coronel no solo era la esposa de uno de los capos más poderosos del mundo, sino una figura clave en la continuidad del imperio criminal de Guzmán. Su evolución de reina de belleza a pieza central en las operaciones del cártel de Sinaloa es un testimonio de cómo su vida se entrelazó profundamente con un mundo de poder, peligro y lealtades inquebrantables. En el mundo del narcotráfico, la belleza muchas veces se convierte en la carta de presentación que atrae la mirada de los capos más poderosos. Estas mujeres, deslumbradas inicialmente por el glamour y el lujo que rodea a estos hombres, terminan envueltas en una realidad mucho más compleja. Las enormes cantidades de dinero que manejan estos líderes crean un entorno donde las riquezas y las promesas de seguridad material son difíciles de ignorar. A menudo, al descubrir la verdadera naturaleza de las actividades de sus parejas, estas mujeres se enfrentan a una encrucijada. Sin embargo, el estilo de vida que han adoptado y el vínculo emocional que comparten con sus esposos las lleva, en muchos casos, a cerrar filas y convertirse en piezas clave dentro de estas organizaciones. Ya sea por amor, lealtad o por las comodidades que les ofrece este mundo, muchas deciden quedarse y apoyar activamente, dejando atrás cualquier posibilidad de regresar a una vida convencional. Continuando con la historia, el impacto de la fuga de Guzmán no fue solo una victoria para los miembros de su familia, sino también un recordatorio del poder y la influencia que aún ejercía, a pesar de estar tras las rejas. Emma, involucrada profundamente en el plan de escape, jugó un papel crucial en la coordinación de la operación. Su dedicación al líder del cártel de Sinaloa era inquebrantable, y no solo mantenía las operaciones del cártel funcionando, sino que estaba dispuesta a arriesgar su propia libertad para garantizar que su esposo recuperara la suya. El 11 de julio de 2015, tras meses de meticulosa planificación, Guzmán se escapó con éxito a través del túnel de más de 1 kilómetro de largo. Pero, como suele ocurrir en este mundo de poder, dinero y traiciones, su libertad fue efímera. La captura de El Chapo se convertiría en uno de los episodios más dramáticos de la historia del narcotráfico, una historia que comenzó con el aviso de un ciudadano común en la ciudad costera de Los Mochis. A partir de ahí, la maquinaria del gobierno mexicano comenzó a moverse para dar con él, y Emma se vio nuevamente atrapada en un juego de lealtades y traiciones. Las autoridades sabían que la fuga de Guzmán había dejado más que rastros, había dejado un camino de desesperación y sangre. En 2016, con la captura de Guzmán en la mira, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una operación que cambiaría las reglas del juego. En esa operación, la tensión se mantuvo a su punto máximo, ya que el Chapo y su hombre de confianza lograron escapar por un túnel secreto, demostrando una vez más su capacidad para burlar a las autoridades. Sin embargo, su intento de fuga fracasó cuando fue interceptado y capturado, marcando el principio de un nuevo capítulo lleno de revelaciones y consecuencias devastadoras. Emma Coronel, por su parte, al igual que muchos otros miembros de este oscuro mundo, seguiría siendo una figura clave en el engranaje del cártel, enfrentando un futuro incierto mientras el mundo exterior comenzaba a descubrir los detalles más oscuros de su vida.
La situación estaba tomando un giro inesperado. A pesar de que Joaquín El Chapo Guzmán había caído en manos de las autoridades, las huellas de su imperio seguían presentes. Los agentes mexicanos, conscientes de la gravedad de la situación, se vieron obligados a actuar con rapidez para evitar que el caos estallara en sus manos. La tensión estaba a su máximo nivel, y cualquier error podría resultar en un enfrentamiento sangriento que pondría en riesgo no solo sus vidas, sino también la estabilidad de un país que aún no se había recuperado de las repercusiones de su arresto anterior. La orden fue clara: trasladar a Guzmán y a sus cómplices a un lugar seguro, lejos del alcance de los sicarios que podrían intentar liberarlo a toda costa. Sin pensarlo dos veces, los prisioneros fueron transportados a un motel en las afueras de la ciudad, donde tuvieron que esperar refuerzos que les garantizaran una mayor seguridad. La situación estaba lejos de ser sencilla, y la logística de este traslado era tan complicada como peligrosa. La presencia de fuerzas federales, marinos y policías locales era constante, pero la posibilidad de que los criminales intentaran cualquier maniobra para liberar al Chapo nunca desapareció. Finalmente, los prisioneros fueron entregados a un grupo de marinos de élite que, con una destreza impecable, se encargaron de trasladar a Guzmán al aeropuerto de Los Mochis. Desde allí, fue trasladado en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia Ciudad de México, donde se llevó a cabo una de las escenas más esperadas y mediáticas de la historia reciente: la presentación del Chapo ante los medios de comunicación, un evento que marcaría no solo su recaptura, sino también un giro en la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico. Al llegar a la Ciudad de México, Guzmán fue rápidamente trasladado en helicóptero a la misma prisión de máxima seguridad de la que había escapado con ayuda de su esposa, Emma Coronel, en julio de 2015. Esta vez, las autoridades estaban decididas a no permitir que se repitiera la misma historia. La seguridad se reforzó al máximo y el Chapo fue colocado en una celda que parecía diseñada para impedir cualquier tipo de fuga. Sin embargo, las huellas de su influencia aún estaban presentes. La captura de Joaquín Guzmán fue solo el inicio de una batalla mucho más grande y compleja. Un proceso legal largo y lleno de obstáculos comenzó a desarrollarse, y el gobierno mexicano se preparó para una intensa lucha diplomática. En el horizonte se vislumbraba una disputa internacional, ya que Estados Unidos estaba esperando la extradición de Guzmán para enfrentarse a los cargos que se le imputaban. Esto, sin duda, iba a poner a prueba los límites del derecho internacional y la diplomacia entre ambos países. El equipo jurídico de Guzmán no se quedó de brazos cruzados. Tan pronto como se formalizó el proceso de extradición, sus abogados presentaron una serie de peticiones legales para retrasar la entrega del capo mexicano a Estados Unidos. Las tácticas eran agresivas. Cuestionaban la legalidad de su captura, impugnaban las condiciones de su detención y utilizaban todo tipo de recursos legales para evitar que su cliente fuera entregado a las autoridades estadounidenses. La batalla legal que se libraba en los tribunales no solo tenía que ver con la libertad de Guzmán, sino también con los enormes intereses que estaban en juego. Los intentos por frenar la extradición se intensificaron con un giro inesperado. El 17 de octubre de 2016, Vicente Antonio Bermúdez, el juez federal encargado del proceso, fue asesinado mientras hacía footing cerca de la Ciudad de México. Este asesinato desató una ola de especulaciones, pero lo más impactante fue la sospecha de que los involucrados en el crimen podrían haber tenido vínculos con el cártel de Sinaloa, el imperio criminal de Guzmán. La violencia contra los funcionarios judiciales no hizo más que alimentar la tensión en torno al proceso de extradición. A pesar de estos obstáculos, el gobierno mexicano mantuvo su firmeza y continuó trabajando para que Guzmán fuera extraditado a los Estados Unidos. La presión internacional era palpable y Estados Unidos tenía un interés particular en la captura de El Chapo. En los tribunales federales de varias ciudades, como Chicago, Nueva York, San Diego, Miami y Texas, se estaban acumulando casos en su contra. Cada uno de estos tribunales tenía su propia lista de cargos, que iban desde el tráfico de drogas y la delincuencia organizada hasta homicidio, blanqueo de dinero y posesión ilegal de armas. El proceso de extradición fue lento, pero el 19 de enero de 2017, Guzmán fue finalmente extraditado a los Estados Unidos. La operación fue meticulosa y nuevamente un despliegue masivo de fuerzas de seguridad estuvo involucrado en el traslado de Guzmán. A su llegada, fue trasladado a un centro de detención de máxima seguridad donde se preparaba para enfrentar la justicia estadounidense. Este traslado marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Chapo Guzmán.
Los medios de comunicación siguieron cada paso y el juicio, que comenzó poco después de su extradición, generó una tormenta mediática sin precedentes. El proceso judicial fue largo y complejo, pero las pruebas que se presentaron en su contra eran impactantes. Los testimonios de antiguos socios, las comunicaciones interceptadas y los registros financieros detallaban de manera minuciosa cómo Guzmán había operado su imperio. Pero lo más revelador fueron los mensajes de texto que el Chapo había intercambiado con sus amantes. Estos mensajes, que hasta entonces se habían mantenido en secreto, fueron desvelados durante el juicio y pintaron un retrato más humano, pero también más oscuro, de Guzmán. La figura que se había creado en torno a él como el rey del narcotráfico parecía desmoronarse con cada nuevo mensaje. Aunque a menudo se refería a su esposa, Emma Coronel, con palabras cariñosas como princesa, reina, mi amor o mami, lo que se descubrió más tarde era mucho más complejo. Los mensajes revelaron un lado más oscuro y manipulador de Guzmán, en el que incluso utilizaba a sus propias hijas para mantener su control sobre las situaciones. En uno de los mensajes de 2012, el Chapo hablaba de comprar un fusil de asalto para una de sus hijas gemelas, lo que dejó ver su visión distorsionada de la violencia. En otro mensaje, se refería a sus hijas con un tono casual, diciendo que serían sus princesitas, mientras que Emma respondía con tono cómplice, recordándole que fueron sus enchiladas las que lo enamoraron. En el caso de Agustina Cabanillas Acosta, otra de las amantes de Guzmán, los mensajes mostraron cómo su relación no solo tenía un componente afectivo, sino también empresarial. Agustina jugaba un papel importante en las operaciones del cártel de Sinaloa y sus conversaciones con el Chapo revelaron cómo ella estaba involucrada en la compra de productos químicos en Alemania para su falsa empresa de fertilizantes. Los mensajes también mostraban una relación marcada por el juego, la manipulación y la constante búsqueda de poder y control. Este complejo y sombrío panorama de amor, lealtad y traición fue solo la punta del iceberg de lo que el Chapo Guzmán había construido durante su reinado como líder del cártel de Sinaloa. La combinación de negocios, violencia y relaciones personales es una de las características más notorias de su imperio, y las pruebas que surgieron durante el juicio solo sirvieron para confirmar la magnitud de su influencia y el alcance de sus crímenes. El Chapo tenía una vida de constantes tensiones, secretos y manipulaciones. En uno de los intercambios que tuvo con Agustina, su amante, le preguntó cómo iban las ventas. Ella le respondió con un tono relajado: «Oh, como abejas ocupadas sin parar, amor». Pero la realidad de su vida juntos estaba lejos de ser normal o tranquila. En mensajes más serios, Guzmán le dio instrucciones precisas a Emma, su esposa, sobre cómo protegerse de una redada que se avecinaba en una de sus muchas propiedades en México. Le aconsejó guardar las armas en compartimentos secretos y borrar toda conversación al respecto, sabiendo que las autoridades podrían estar tras su rastro en cualquier momento. Tras la redada de febrero de 2012 en una de sus casas en Cabo San Lucas, el Chapo le contó a Emma, a través de un mensaje, que tuvo que saltar por la ventana para escapar cuando las fuerzas del orden llegaron a la puerta. Aunque mencionó que había dejado atrás a 2 personas, evitó decir que había abandonado también a Agustina, quien fue detenida junto con las otras 2 personas. No mostró arrepentimiento ni preocupación por dejar a una de sus principales colaboradoras a merced de la justicia. En otra ocasión, Guzmán pidió a Emma que le recogiera algunos artículos personales, tales como ropa interior, camisas, champú y 2 pares de zapatillas negras. La conversación continuó en un tono que reflejaba la intimidad y la extraña normalidad de su vida, con el Chapo pidiendo incluso tinte negro para su bigote. Además, las conversaciones revelaron su disposición a financiar una cirugía plástica tanto para Emma como para Agustina, quienes, según los mensajes, no solo eran sus amantes, sino también sus cómplices. Agustina, por ejemplo, había recibido una liposucción que Guzmán había pagado, demostrando hasta qué punto el narcotraficante se veía a sí mismo como un hombre con poder absoluto en todos los aspectos de su vida. Pero el control y la manipulación de El Chapo no solo se limitaban a sus relaciones personales, sino que también se extendían a sus operaciones. Su paranoia sobre las filtraciones de información lo llevó a emplear métodos extremos de vigilancia y espionaje sobre quienes trabajaban con él. Cristian Rodríguez, un experto en tecnología y antiguo gurú informático del cártel de Sinaloa, fue reclutado por Guzmán para instalar un sistema de vigilancia altamente sofisticado. El testimonio de Rodríguez durante el juicio del Chapo
arrojó luz sobre cómo el narcotraficante lograba escuchar conversaciones privadas. Rodríguez detalló cómo Guzmán le pidió pinchar unos 50 teléfonos móviles de personas de su entorno, lo que le permitía escuchar conversaciones sin que los implicados lo supieran. Esta vigilancia también abarcaba los computadores de su entorno más cercano, lo que demostraba lo meticuloso y paranoico que era el Chapo respecto a cualquier posible amenaza dentro de su círculo. La vida de El Chapo no solo era peligrosa para quienes le rodeaban, sino también para las mujeres con las que compartía su vida. A medida que se desvelaban los detalles de su relación con Lucero Guadalupe Sánchez López, una ex política de Sinaloa que había sido amante de El Chapo, la sala del tribunal de Brooklyn se llenó de tensión. Lucero fue una pieza clave en el rompecabezas del cártel de Sinaloa, y cuando subió al estrado, todos los ojos estaban puestos en ella. Emma Coronel, su esposa, que había estado presente durante todo el juicio, no podía evitar escuchar cada palabra. Lucero relató cómo conoció a Guzmán en 2011, cuando apenas tenía 21 años. Su relación comenzó de forma romántica, pero pronto se sumergió en un giro más oscuro. Ella fue arrastrada al mundo del narcotráfico, primero como amante y luego como agente de confianza. Guzmán la envió en diversas misiones a través de varios estados de México, buscando marihuana de alta calidad. Estos viajes la llevaron a lugares remotos, donde se veía obligada a subir a las colinas más altas para poder contactarlo, un claro reflejo de lo clandestino y peligroso de las operaciones del cártel. A medida que el juicio avanzaba, las revelaciones sobre la vida privada y las actividades del Chapo se hicieron aún más impactantes. Las pruebas eran abrumadoras, con testimonios que lo vinculaban no solo con los crímenes del narcotráfico, sino con una vida personal llena de secretos, mentiras y manipulación. Las mujeres que habían estado a su lado, ya fuera como esposas o amantes, jugaban papeles clave en su mundo, contribuyendo a sus operaciones y al mismo tiempo siendo víctimas de su control absoluto. El juicio de El Chapo no solo expuso su lado criminal, sino también su carácter manipulador y su obsesión por el control, no solo en sus negocios, sino también en sus relaciones más íntimas. Cada conversación, cada mensaje, cada interacción demostraba que la vida del narcotraficante más famoso de México era una combinación peligrosa de amor, miedo y poder. La sala del tribunal estaba llena de expectación cuando Lucero comenzó a relatar los oscuros detalles de su vida con El Chapo, mientras su voz temblaba al recordar esos momentos de constante huida, viviendo con el miedo de ser capturada. De repente, el fiscal presentó una serie de mensajes de texto entre Lucero y Guzmán. En uno de los intercambiados en enero de 2012, Lucero informaba a Guzmán que le enviaría 350 kilos de marihuana en un avión, y cuando él le preguntó si había marcado los paquetes de alguna forma, ella respondió: «Amor, hay un corazón en ellos». Guzmán, con su característica frialdad, le contestó: «Qué dulce». A medida que Lucero continuaba su testimonio, fue revelando más detalles sobre su participación en las operaciones de blanqueo de dinero del cártel, incluyendo cómo creó empresas tapadera en varios países, como México, Estados Unidos y Ecuador. En un momento, recordó cómo Guzmán le había dado instrucciones para contratar a personas de bajos recursos que fueran fácilmente manipulables para estas operaciones ilegales. La tensión creció en la sala cuando Lucero relató su incursión en la política local en 2013, aunque seguía profundamente vinculada al cártel. De hecho, continuó ayudando a Guzmán, llevándole ropa y objetos personales mientras él se escondía de las autoridades. Incluso adaptó sus vaqueros para ajustarse mejor a su estatura. Lucero, mientras contaba su historia, se mostraba nerviosa, pero las reacciones de Emma Coronel Aispuro, la esposa de El Chapo, no pasaron desapercibidas. Al principio, tanto Guzmán como Emma mantenían una postura tensa y evitaban el contacto visual con Lucero, pero conforme avanzaba el testimonio, la actitud de Emma cambió. Esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción cuando Lucero expresó su confusión sobre el estado de su relación con Guzmán, diciendo: «Hasta hoy sigo confundida, porque pensé que todavía estábamos involucrados como socios». La sala alcanzó su punto máximo de tensión cuando Lucero, visiblemente afectada, rompió en llanto. La reacción de Emma fue sorprendente. Se rió a carcajadas mientras Lucero lloraba, un contraste que dejó a todos boquiabiertos. Pero la sorpresa no terminó ahí, ya que el micrófono de Lucero permaneció encendido, incluso después de que la sacaran de la sala para un receso, dejando escuchar más de sus declaraciones incriminatorias. En un momento particularmente revelador,
Lucero compartió una historia estremecedora sobre un intento de arresto a El Chapo en el año 2000 en la ciudad de Culiacán. Según Lucero, esa noche del 16 de febrero de 2014, el narcotraficante y ella estaban en su escondite cuando de repente el sonido de helicópteros y golpes en las paredes interrumpió la calma de la noche. Agentes federales estadounidenses y marines mexicanos habían lanzado una redada, y el pánico se desató cuando El Chapo y Lucero se dieron cuenta de que su refugio ya no era seguro. En un intento desesperado por escapar, El Chapo, completamente desnudo, llevó a Lucero al baño, donde bajo la bañera encontraron un túnel secreto, diseñado para momentos como este. Con el caos a su alrededor, El Chapo levantó la bañera y rápidamente desapareció por el túnel. Lucero, tratando de mantener el ritmo, luchaba por seguirle en la oscuridad. El túnel los condujo a un río, pero las fuerzas del orden no se quedaron atrás. El agente de la DEA, Víctor Vázquez, describió cómo habían logrado capturar a un socio del Chapo, conocido como Nariz, quien les reveló la ubicación del narcotraficante, preparando el terreno para la redada en el escondite. Sin embargo, los marines encontraron un obstáculo inesperado, una puerta metálica reforzada que resistió su intento de entrar. Después de una ardua lucha, finalmente la abrieron, pero solo escucharon la llamada urgente. ¡Túnel, túnel, túnel! Decidieron entrar al túnel, pero la entrada era tan estrecha que muchos no pudieron pasar y la búsqueda fue infructuosa. El equipo se trasladó a otra casa, luego a una tercera, donde Nariz les mostró cómo acceder al túnel debajo de la bañera, pero aunque no encontraron a El Chapo, descubrieron varias armas, incluyendo una pistola incrustada con diamantes y plátanos de plástico rellenos de cocaína. El Chapo, al enterarse de la redada, se había escapado de Culiacán y se dirigió hacia Mazatlán. La caza del narcotraficante se intensificó y el equipo de la DEA, disfrazado de turistas, comenzó a seguir su rastro hasta la ciudad turística. Al enterarse de que El Chapo se encontraba en el Hotel Miramar con su esposa Emma Coronel y sus hijas, el equipo se preparó para el siguiente movimiento. Cuando llegaron al hotel, la corrupción local complicaba aún más la situación. No sabían si la policía local estaba allí para ayudarles o para obstaculizar la misión. La tensión se palpaba en el aire. Finalmente, la llamada por radio resonó. «Vengan al sótano». Allí, en el sótano del hotel, encontraron a El Chapo de rodillas, arrestado por los marines. En ese momento, el agente Vázquez, aunque sorprendido por la rapidez de la captura, afirmó que fueron los marines quienes lograron detener al Chapo. En informes previos, se había indicado que agentes de la DEA fueron los primeros en encontrar al narcotraficante en el hotel junto a Emma Coronel, pero la versión oficial insistió en la intervención de los marines. El juicio llegó a su fin y El Chapo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales. Mientras él sigue tras las rejas, su esposa, Emma, se encuentra ahora en libertad y el mundo entero está pendiente de cuál será su próximo movimiento. Movimientos que definitivamente va a dar sin la compañía o la sombra de quien fue su esposo por tantos años, el responsable de que ella viviera en este mundo tan oscuro durante todos estos años. Con El Chapo tras las rejas, la incertidumbre sobre el futuro de su esposa, Emma Coronel, se ha convertido en una de las incógnitas más intrigantes. Mientras él enfrenta una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ella, ahora libre, se encuentra en una encrucijada que podría definir su destino. El mundo observa con atención cada paso que dé, preguntándose si utilizará su libertad para alejarse de la sombra de su marido o si, por el contrario, lo traicionará, abandonando todo lo que compartieron y reconociendo la oportunidad de empezar una nueva vida lejos del cártel. La posibilidad de que Emma se libere por completo de la influencia de El Chapo abre la puerta a un futuro incierto, donde sus decisiones podrían cambiar no solo su vida, sino también el curso de lo que queda del legado de Guzmán. ¿Crees que la esposa de El Chapo Guzmán de verdad se casó con él sin saber quién era? ¿Crees que después de estar completamente inmersa en este mundo, pueda o quiera salir tan fácilmente y se olvide de todo lo que vivió con el mayor líder del cártel de Sinaloa? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo sobre los secretos y misterios del mundo del crimen, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.